Bueno, en este caso vamos a ver cómo es el comportamiento de la viscosidad cuando nosotros tenemos cilindros, ¿no? Que de hecho este es un caso muy común, que los cilindros, se usan cilindros concéntricos, ¿sí? Para medir viscosidades de un fluido. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que en medio de esos dos cilindros queda una brecha y pues en esa brecha es donde se vierte el fluido y se hace rotar uno de los cilindros. En este caso pues se está rotando este cilindro interior y uno evalúa ahí el torque sobre ese cilindro con el fin de poder despejar la viscosidad, ¿no? Entonces, aquí en este caso me dice, bueno, que voy a medir la viscosidad de un fluido con un viscosímetro construido a partir de dos cilindros concéntricos de 75 centímetros de largo. ¿Sí? Entonces, ambos cilindros son iguales de altos y tienen 75 centímetros de largo. Me dice que el diámetro del cilindro exterior es de 15 centímetros y la brecha entre ambos cilindros es de 0,12 centímetros. El cilindro interior se está haciendo girar, fíjense, en este sentido, en sentido antihorario a 200 revoluciones por minuto. Y bueno, y se mide el par de torsión, el cual se logra deducir que es 0,8 newtons por metro. Y me piden determinar la viscosidad del fluido. Entonces aquí, pasando aquí a la hoja, ¿sí? Más o menos esta es una representación de nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense que yo tengo aquí dos cilindros concéntricos, ¿sí? Que tienen una altura de 75 centímetros o 0,75 metros. Hay un espacio entre ellos dos, que ese es el espacio que me dice el ejercicio, que son 12 centímetros, ¿sí? Entonces, esa brecha, perdón, 0,12 centímetros. La brecha son 0,12 centímetros, que esto es igual que 1,2 milímetros, o sea que esto es lo mismo que yo diga 1,2 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puedo deducir de ahí? Vamos a ver la ecuación del torque, ¿no? Porque si me están dando el torque, pues yo debería trabajar con ese torque. Vamos a ver cómo se deduce esa ecuación. Entonces yo digo que el torque es igual a la fuerza por el radio, ¿sí? Eso ya lo sé. Ahora, esa fuerza viene dada ¿por qué? Por la fuerza debida al esfuerzo cortante que se realiza sobre el área de contacto por el radio. ¿Listo? Y esa área, bueno, el esfuerzo cortante, yo puedo decirlo o describirlo en función también de la viscosidad y el gradiente de velocidades, ¿cierto? Ahora, esta área de contacto, ¿cuál va a ser? Ahí es donde yo tengo que ver en dónde es que se está aplicando esta fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a evaluar yo? Bueno, estoy aplicando cierto torque en el cilindro interior. Por lo tanto, la fuerza que se está generando va a ser en el cilindro interior. Quiere decir que el área de contacto, donde hay mayor fuerza, ¿en dónde está? Obviamente en el cilindro interior, ¿sí? Aquí es donde se está presentando la mayor resistencia, porque al tratar de moverse, pues él va a estar arrastrando ese fluido, y de hecho si nosotros hacemos el perfil de velocidades como siempre, perdón, si hacemos el perfil de velocidades,
¿cómo nos quedaría? Fíjense que en el interior vamos a tener, bueno, girando en sentido antihorario, aquí estaría ubicada mi mayor velocidad, ¿no? Y en el exterior, como está quieto, pues ahí la velocidad será 0, ¿no? Entonces, si yo hago mi perfil de velocidades, fíjense que también estoy construyendo aquí un triángulo, ¿no? Que ese triángulo pues va a ir rotando en todas las, alrededor de ese disco, de ese cilindro, perdón. Entonces, tendremos el triángulo por todo alrededor del cilindro, ¿no? Esta es la vista superior, ¿no? Si yo estoy mirando mis cilindros desde arriba o desde abajo, como lo quieran ver. Entonces, fíjense que la mayor velocidad ocurre aquí donde tengo mi cilindro interior, que es el que está rotando. O sea que el área de contacto, pues yo la voy a tomar en función del cilindro interior. Entonces ahora veamos cuál es esa área de contacto. Fíjense que si yo lo veo desde aquí arriba, yo nada más voy a ver el perímetro de un círculo, ¿no? O sea que yo tendré 2pi por R. ¿Pero cuál R? R interior. ¿Sí? Ahora, necesito ese el área, porque el perímetro del círculo pues no me sirve. ¿Cómo hago? Pues para que este perímetro tenga unidades de superficie, yo debo darle otra dimensión, ¿no? No se la puedo dar hacia este lado porque entonces estaría tomando ese el área de un disco. Fíjense que esta no me sirve. ¿Cuál es el área de contacto entre el fluido y el cilindro? Pues aparte de este perímetro que yo voy a tener aquí en cada una, fíjense que él se está moviendo en cierta altura. Voy a decir que esa altura es h, que para este caso yo ya sé que es 0,075. ¿Listo? Entonces esta, fíjense, va a ser mi área. Un perímetro con el radio del cilindro interior por una altura. Y ahora cuando yo multiplique eso aquí por un radio, ¿cuál radio va a ser ese? El mismo radio interior. ¿Sí? Entonces vamos a describir esta ecuación completa. A reemplazar también esta gradiente de velocidad, ¿no? Porque el gradiente de velocidad al final viene siendo la velocidad angular por el radio entre el espesor, ¿sí? La brecha que hay entre ambos cilindros, y esto va a ser radio interior también. Entonces fíjense que aquí tengo, voy a agruparlas aquí, 2pi por radio interior al cuadrado por h, que aquí cuando yo lo vaya a agrupar con todo esto, ¿cómo me irá a quedar? Entonces esto me va a quedar 2pi por mu por omega. ¿Cuántos radios tengo aquí? Tengo 3, ¿no? Entonces será radio interior al Q y una altura sobre el espesor, ¿sí? Creo que ahí ya no me falta nada. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta ecuación? Pues esta ecuación es la ecuación de torque en cilindros concéntricos. Ahora, para el caso de nuestro, el ejercicio, me dice que yo pude medir el torque, ¿sí? Gracias al aparato que tengo ahí, pero debo calcular la viscosidad. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Simplemente despejo la velocidad, sustituyo y ya con eso debería yo poder hallar todos los valores. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí?
Entonces, fíjense que cuando yo despeje la viscosidad, pues la fórmula me va a quedar algo así, ¿sí? Torque por espesor entre 2pi por omega por radio interior al cubo entre h. ¿Listo? Entonces, por lo menos vamos a ver cómo quedarían las unidades. Pues, las unidades, fíjense que el torque, ¿qué unidades tiene? Newton por metro. El espesor está en centímetros, lo voy a transformar a metros. Bueno, omega está en radianes sobre segundos, ¿sí? Recuerden que ese radian sobre segundos solamente se le pone al omega, entonces la viscosidad no los va a llevar. El radio tiene metros al cubo y la altura tiene metros. ¿Qué unidades me debería quedar para la viscosidad? Recordemos que la viscosidad tiene unidades de fuerza por tiempo, ¿no? Se debería quedarme pascal por segundo, que esto viene de newton sobre metro cuadrado por segundo, ¿no? Entonces vamos a ver si es verdad. Fíjense que aquí los metros se me van a cancelar y me queda 1 metros cuadrados abajo, ¿no? Metros cuadrados. El radian no lo pongo porque solamente le corresponde a la velocidad angular y este segundo que está aquí viendo pasará a multiplicar, ¿no? Ya que esto viene siendo pascal por segundo. ¿Listo? Entonces, aquí para este radio interior del cilindro interior, ¿sí? Fíjense que, ¿cómo lo voy a hallar? Yo tengo el diámetro del cilindro exterior, ¿cierto? Y tengo el espesor de la capa de aceite, que ese espesor de la capa de aceite, pues, va de aquí a aquí, ¿cierto? Ese es mi espesor. Entonces, fíjense que si yo al disco, al cilindro exterior, le resto una sola vez el espesor, pues me va a quedar esta distancia aquí, ¿no? Tengo entonces que restarle 2 veces el espesor de la capa de aceite, ¿sí? Por eso es que aquí tengo radio del cilindro interior es igual a ¿qué? Al diámetro del exterior menos 2 veces la capa de aceite, el espesor de la capa de aceite, ¿sí? Entonces menos 2 veces esta distancia. Y dividido entre 2 porque, claro, al yo restarle al exterior los 2 veces, fíjense que me queda la distancia que hay de aquí a aquí, que eso viene siendo el diámetro del cilindro interior. O sea que yo lo tengo que dividir en 2 para hallar el radio interior, ¿sí? Entonces, este es el valor que me dé aquí, lo voy a sustituir aquí, ¿listo? O pues si quieren sustituyen la ecuación completa aquí, en la ecuación de, bueno, sería en esta, ¿no? Y pues acuérdense de elevar todo al cubo, ¿no? El radio interior. ¿Listo? Entonces, de hecho este valor pues, no es tan difícil de calcular, ¿no? Si yo tomo el radio exterior, digo el diámetro interior en metros, que es 0,15, le resto 2 veces la brecha, que es 2 por 1,2 por 10 a la menos 3, y lo divido entre 2. Esto me tiene que dar 0,0738 metros, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente, este es el valor que debería darles el radio metros. ¿Eso? Entonces ahí sí, pues simplemente sustituyo aquí 0,8 por 1,2 por 10 a la menos 3 entre 2pi y W está en RPM, ¿no? Entonces esas 200 RPM las multiplico por 2pi radianes y el minuto lo llevo a segundos. También esa la tengo que convertir ahí. Y sustituyo todo y me debería dar 0,02491 o 0,025 pascales por segundo.